Buenas tardes con todos. Mi nombre es Walter Aguilera Suárez, licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación, graduado en la Universidad UPCE, Universidad Estatal Península de Santa Elena. Actualmente haciendo el módulo de Derecho Deportivo, ya que me encuentro realizando la maestría de entrenamiento deportivo en esta misma universidad. Y con el privilegio de hoy de poderles exponer acerca del sistema deportivo ecuatoriano. Vamos a hacer una breve exploración, un resumen de este complejo tema que se maneja en nuestro sistema deportivo ecuatoriano. He hecho un índice donde vamos a encontrar la introducción, estructura del sistema deportivo ecuatoriano, explicación de los artículos de la ley del deporte, de educación física y la recreación. El análisis también de los desafíos, las oportunidades del sistema deportivo y pues una conclusión del mismo, ¿no? Ahora bien, sigamos como introducción. Tenemos Ecuador ha desarrollado un sistema deportivo que abarca diversas disciplinas. De todos los deportes que pueden existir en nuestro país, el Ecuador, vamos a abarcar lo que más se puede. Este análisis expositivo se centra en la estructura, los actores, claves y los desafíos que enfrenta el deporte en el país. A través de este estudio se busca comprender la importancia del deporte en la sociedad ecuatoriana. Veamos. Parte de la introducción. Entre los principales actores tenemos Ministerio del Deporte, Federación Deportiva Nacional del Ecuador, Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, ligas deportivas provinciales y cantonales, instituciones educativas. El sistema deportivo en Ecuador pues, se caracteriza por una combinación de entidades públicas y también privadas, que trabajan en conjunto para promover y desarrollar el deporte a nivel nacional. Ahora sigamos lo que es la estructura de nuestro deporte en el Ecuador. El sistema deportivo ecuatoriano está organizado en federaciones, ligas y clubes. Cada entidad deportiva tiene su propio rol en la promoción y desarrollo de cada uno de los deportistas. La coordinación entre estas organizaciones es crucial, ¿sí? Entre todas estas organizaciones, para el crecimiento de la complejidad del deporte en el país. Tenemos como órgano rector al Ministerio del Deporte, que obviamente más adelante veamos cómo hace el Ministerio del Deporte para tener los rubros económicos necesarios para poderlos distribuir dependiendo del deporte de manera equitativa. Veamos cuál es la estructura. Pues tenemos al deporte formativo, es decir, el deporte de iniciación, cuando el chico da desde sus primeros pasos para introducirlo al deporte, cuyo fin es llegar al alto rendimiento, ¿sí?, de aquel deportista y llevarlo luego a competencias internacionales mediante el Comité Olímpico Ecuatoriano. Y también, obviamente, hay la inclusión para personas con discapacidades que también se les prepara desde sus inicios ya en el deporte paralímpico para poder competir en competencias, valga la redundancia, internacionales, ¿sí? Tenemos, como les decía hace un momento, el comité o la federación, sí, perdón, sí, el deporte de iniciación o formativo de alto rendimiento y el profesional. Aquí tenemos varios ejemplos, como son las federaciones también, y tenemos los clubes ya profesionales. También vamos a ver la educación física como un ente institucional importante que también va de la mano con el deporte, porque también existen programas deportivos dentro de las instituciones educativas que fomentan justamente esta masificación deportiva a nivel nacional en sus distintos programas deportivos que han sido desarrollados a lo largo de todos estos años. Tenemos también el deporte adaptado, como les decía, la inclusión de personas con discapacidad o discapacidades que se inclinan hacia un deporte en específico. Y el Estado tiene el deber, ¿sí?, de garantizar el entrenamiento desde sus inicios hasta conseguir el propósito o meta que es a llegar a esas competencias internacionales. También tenemos el, o sea, la recreación, ¿sí? La recreación, programas recreativos que también van a ayudar a la población con una mejor calidad de vida, ¿sí? Tenemos también la Federación Deportiva Militar y la Federación Deportiva Policial en cuanto a la estructura del deporte ecuatoriano. Sigamos en la siguiente diapositiva. Pues aquí nosotros vamos a seguir viendo cómo es esta estructura ya dentro del Ministerio del Deporte. Veamos, creación y ejecución de políticas. ¿A qué hace referencia? Esta entidad, como es el Ministerio del Deporte de Ecuador, es gubernamental y está encargada de planificar, coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con el deporte en el país. Sus principales funciones son planificación, coordinación, evaluación, apoyo a los atletas, información pública.
Pues en cuanto a la creación y ejecución de políticas públicas, podemos decir que pone en marcha todas esas políticas públicas relacionadas con el deporte, la educación física y la recreación. Esto incluye la creación de programas, proyectos y estrategias para fomentar la práctica deportiva en todos los niveles de la sociedad. Ahora la planificación. Desarrolla planes a largo plazo para el desarrollo del deporte en el país. La coordinación, pues como su palabra lo dice, coordina las diferentes instituciones y organizaciones involucradas en el deporte, asegurando que trabajen de manera conjunta y eficiente. Evaluación, pues en esta parte el órgano rector, como es el Ministerio del Deporte, evalúa el cumplimiento de las políticas y planes deportivos, midiendo los resultados y realizando los ajustes necesarios. El apoyo a los atletas, veamos, brinda el apoyo necesario a aquel atleta de alto rendimiento, facilitando el entrenamiento deportivo y llevándolo a competencias internacionales. Y pues en cuanto a la información pública, ¿sí? El Ministerio del Deporte debe dar la información a la ciudadanía en general en cuanto a los programas que se realizan y también los resultados que se han obtenido en dichas competencias o en competencias que hayan ya realizado. Sigamos más adelante. Vamos a ver. Ahora, en cuanto al Comité Olímpico Ecuatoriano, con sus siglas COE, COE, pues se va a encargar de, primero, hacer la inscripción y participación de sus deportistas. ¿Ya? El COE es la institución encargada de representar al Ecuador en el movimiento olímpico internacional. Sus principales funciones son, primero, tenemos la inscripción y participación. Luego tenemos la relación con el COI, que es el Comité Olímpico Internacional. También seguimos con el desarrollo del deporte y la gestión administrativa. Veamos un poco a qué se refieren cada uno de estos títulos. En cuanto a inscripción, pues se inscribe y lleva a los deportistas ecuatorianos a los Juegos Olímpicos, como Panamericanos, Sudamericanos y otros eventos multideportivos de relevancia. Ahora, en cuanto a la relación con el COI, ¿cuál es la relación que tiene el Comité Olímpico Ecuatoriano con el internacional? Pues veamos, actúa como enlace, un enlace, ¿sí? Entre el Ecuador, nuestro país, y el Comité Olímpico Internacional, ¿ya? Para ir siguiendo o con sus normas y principios adaptarse al reglamento internacional. En cuanto al desarrollo del deporte, veamos, el desarrollo del deporte. Desarrollo del deporte. Ya vimos inscripción, ¿sí? Que se encarga el Comité Olímpico. Vimos la relación con el COI. Y ahora vamos con el desarrollo del deporte. Veamos, desarrollo del deporte. Promueve el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el país, brindando, ¿sí? Apoyo a todos estos atletas y federaciones deportivas. ¿Ya? De esta manera es como va desarrollando el deporte, el Ministerio del Deporte, valga la redundancia nuevamente. Ahora vamos cómo es esta administración administrativa en nuestro deporte. Se encarga de la gestión administrativa y financiera del movimiento olímpico en el Ecuador. Básicamente es eso. Ahora, veamos acá. Dice federaciones deportivas. Veamos cuál es el rol que cumplen las federaciones deportivas. ¿Sí? Y pues en esto podemos decir que las federaciones deportivas nacionales son organizaciones que representan a cada una de las disciplinas deportivas en Ecuador. Sus principales funciones son, primero, tenemos la creación y ejecución de políticas, ¿sí? De políticas. El ministerio se encarga de diseñar y promover en marcha o dar inicio a las políticas públicas relacionadas con el deporte, ¿sí? Ahora, tenemos que las federaciones están constituidas por organizaciones deportivas, por selección de atletas, por el desarrollo del deporte, la federación del COE, que es como también les llamamos en, hace un momento, ¿no? Ahora, en cuanto a las organizaciones deportivas, sí, organizan campeonatos nacionales y clasificatorios para eventos internacionales. En la selección de atletas, pues aquí
se hace la selección de aquellos atletas que van a representar al país en el alto rendimiento. ¿Ya? En el desarrollo del deporte, aquí se va a masificar, a desarrollar al deportista ecuatoriano de cada deporte en particular a nivel nacional y también al de alto rendimiento para las competencias internacionales. En cuanto a la afiliación al COE, pues los atletas se les brinda ese apoyo, ¿sí? Económico, de los recursos necesarios para que el atleta pueda rendir, ¿sí? Adecuadamente en cada competencia, y también se ayuda con esa afiliación al COE para que pueda representarnos de una manera legal, ¿sí? El deportista ecuatoriano. Veamos más adelante. Dice, de los clubes deportivos, ahora hablemos de los clubes deportivos. Aquí he graficado una pirámide, ¿sí? Para dar un conocimiento más aproximado de esta estructura también de los clubes deportivos. La base del sistema. Son la primera instancia de contacto con los deportistas del deporte organizado, ¿sí? Tipos de clubes. Pueden ser especializados de un deporte específico, como sea fútbol, baloncesto, atletismo, natación, ajedrez, deporte de contacto, en fin, sí, todos estos deportes especializados. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Promueven la práctica deportiva, forman deportistas y participan en competencias locales y regionales. Estos son los clubes deportivos. El sistema deportivo ecuatoriano presenta una estructura jerárquica que involucra diversos actores, desde los clubes de base hasta las federaciones nacionales. A continuación, te presento una breve descripción de cómo se organizan las ligas, clubes y asociaciones. Bueno, esta descripción es la siguiente, la que acabo de mencionar, sí, acerca de los clubes. Veamos siguiente diapositiva. Las ligas deportivas. Vamos ahora cuál es el papel de las ligas deportivas. También otra pirámide, en donde tenemos primero agrupaciones de clubes. Agrupan a varios clubes de una misma disciplina o diferentes disciplinas dentro de una misma localidad o región. Organización de torneos. Organizan torneos y campeonatos locales y regionales, estableciendo los reglamentos y calendarios de las competencias. ¿Ya? Ahora, el tema que siempre se espera en cada club deportivo, el ascenso o el descenso. En este caso, veamos, en algunas ligas existen un sistema de ascenso y descenso que permite a los equipos moverse en diferentes categorías. Veamos ahora entre las asociaciones deportivas y federaciones deportivas. En cuanto a las asociaciones deportivas, agrupan ligas deportivas de una provincia, coordinan las actividades deportivas y representan clubes y ligas entre las federaciones o ante las federaciones. Veamos ahora en las federaciones deportivas. Son las entidades que rigen cada deporte a nivel nacional, ¿sí? Elaboran los reglamentos, los deportistas, organizan campeonatos, seleccionan atletas para las diferentes competencias que representarán a nivel internacional en eventos deportivos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos artículos que regulan el papel del Ministerio del Deporte, las federaciones y el Comité Olímpico Ecuatoriano? Veamos primero el Ministerio del Deporte. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 154, a las ministras y ministros de Estado, además de atribuciones establecidas en la ley, le corresponde, esto es Ministerio del Deporte, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. En el Código Orgánico Administrativo dice, en el artículo 65, competencia. Es la medida en que la Constitución y la ley habilitan a un órgano para obrar y cumplir sus fines, en razón de la materia, el territorio, el tiempo y el grado. ¿Okay? Entonces, también tenemos que en el reglamento del régimen jurídico administrativo y la función pública, en el artículo 17, de los ministros. Los ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a los ministros, sin necesidad de autorización alguna del presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales. Bien. Y en el deporte, o sea, en la ley del deporte, educación física y recreación, nos dice en el artículo 13 del ministerio, el ministerio sectorial, es decir, el ministerio del deporte, es el órgano rector y planificador del deporte, educación física y recreación. Le corresponde establecer, ejercer, garantizar y aplicar políticas. ¿Ya? Esto en cuanto a artículos que regulen el papel del Ministerio del Deporte. Ahora veamos
acerca de la ley del deporte, de educación física y recreación de las federaciones. ¿Ya? De la ley del deporte he rescatado dos artículos. Uno, el 33, acerca de las federaciones deportivas provinciales, que nos dice, las federaciones deportivas provinciales cuyas redes son la capital de la provincia son las organizaciones que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las federaciones deportivas provinciales y ligas deportivas cantonales, quienes conforman su asamblea general. El artículo 34 nos dice, los deberes son deberes de las federaciones deportivas provinciales, en el literal A, administrar y mantener instalaciones deportivas bajo su responsabilidad, así como facilitar el uso de las mismas de manera eficiente y solidaria. ¿Sí? Y también el literal B, como vemos en la lámina. ¿Sí? Sigamos. Tenemos acerca del Comité Olímpico Ecuatoriano, artículos que regulan el Comité Olímpico Ecuatoriano, ¿no? Veamos, en el artículo 71 del COE, actúa como organización de fomento olímpico y registra la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos del Ciclo Olímpico. ¿Okay? Estará constituido conforme a las normas y principios de esta ley. En el 73, artículo 73 nos dice, son deberes del Comité Olímpico Ecuatoriano, en coordinación con el Ministerio Sectorial, los siguientes. He rescatado literal A y nos dice coordinar el apoyo técnico, la infraestructura, logístico, entrenamiento y competición de las selecciones nacionales para su participación en los Juegos del Ciclo Olímpico en el Ministerio del Deporte, las federaciones ecuatorianas por deporte y federaciones deportivas provinciales. ¿Listo? Veamos. ¿Cómo es la distribución de los fondos y presupuesto? Asamblea Nacional, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Deporte. Veamos. ¿Cómo es esta estructura, digamos, para la distribución de los fondos y el presupuesto para el deporte en el Ecuador? Pues, primero tiene que llegar un proyecto a la Asamblea, ¿verdad? La Asamblea aprueba ley de presupuesto general del Estado, que incluye el presupuesto para el deporte, ¿sí? Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Economía y Finanzas, lo tenemos aquí, Asamblea Nacional, aprueba ley, dependiendo del Ministerio de Economía y Finanzas, que prepara el presupuesto y asigna fondos al Ministerio del Deporte. Pero para esto, el Ministerio del Deporte, quien recibe el presupuesto asignado y que lo distribuye a las diferentes áreas, como expresiones deportivas, infraestructura deportiva, programas de deporte recreativo y masivo, aquí entra el programa de iniciación deportiva, tenemos programas de alto rendimiento, aquí también ingresa el COE, ¿sí? El COI también, educación y capacitación para deportistas y también para entrenadores, para docentes de educación física, áreas afines al deporte. Y también la administración y gestión en el deporte. ¿Sí? Veamos más adelante. Ahora, el Ministerio del Deporte, como les decía hace un rato, ¿sí? Para conseguir el presupuesto, el Ministerio del Deporte debe realizar un plan estratégico para el desarrollo del deporte ecuatoriano, como es la planificación, el formulario del presupuesto, aprobación del presupuesto, ejecución del presupuesto, monitoreo y evaluación, informes y, por último, rendición de cuentas. ¿Sí? El Ministerio del Deporte organiza todas estos numerales, ¿sí? Entrega al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas lleva a Asamblea Nacional. ¿Sí? ¿Cuáles son los instrumentos legales? Ley de Presupuesto General del Estado, Ley del Deporte, Reglamento del Deporte. Veamos, siguiente diapositiva. Vamos a observar de acerca de las asociaciones y patrocinadores en el deporte ecuatoriano. ¿Ya? Para esto, pues, contribuyen las asociaciones deportivas, los clubes, ligas. ¿Sí? Estos fondos provienen de cuotas de afiliación, de derecho de transmisión, ventas, entradas, etc. Entre otras situaciones más que se realizan, ¿sí? O gestiones más que se realizan para poder contribuir con las federaciones. ¿Sí? Apoyan a las federaciones a cambio de promover, ¿sí? Las mismas. Estos son los patrocinadores, que también estos fondos se utilizan para financiar eventos, programas y proyectos para las federaciones deportivas. ¿Cómo ven? Ahora, distribución de los fondos. Aquí he puesto un ejemplo de cómo es esa distribución de los fondos. Por ejemplo, el presupuesto general del Estado representa entre 40 y 50% de los fondos totales. Las asociaciones deportivas aportan alrededor del 20 a 30%. Los patrocinadores privados contribuyen con el 30 a 40% restante. ¿Ya? Un ejemplo de distribución de fondos. Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, ya tiene un presupuesto estatal de $1.200.000. Las asociaciones deportivas, $600.000. Los patrocinadores privados, $1.000.000. Total, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, tiene un presupuesto de
$1.800.000. Veamos acerca de la transparencia y rendición de cuentas. Las federaciones deportivas deben presentar informes financieros anuales, ¿sí? Los fondos deben ser utilizados de acuerdo con los objetivos y prioridades establecidas. Se realizan auditorías y evaluaciones para garantizar la transparencia y eficacia de la gestión de los fondos públicos. ¿Listo? Artículos que aseguran la participación de personas con discapacidad en la ley de deporte. Artículo 42, 43 y 44. La 42, la Federación Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico. En la 43 encontramos la Constitución. Se acerca también a las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado Paralímpico para personas con discapacidad. ¿Sí? Y en la 44 son los deberes de las Federaciones Nacionales de Deporte Adaptado o Paralímpico para personas con discapacidad. ¿Ya? Y estos son los siguientes: capacitar, planificar, ¿sí? Y las demás establecidas por la ley y normas aplicadas. Los artículos que aseguran la participación de personas con discapacidad. La Constitución del Ecuador. Vamos a ver. En el artículo 11 de la Constitución nos dice que este artículo establece que todas las personas son iguales y tienen los mismos derechos y obligaciones, ¿ya? Sin discriminación alguna. Esto implica también a las personas con discapacidad. En el artículo 29 se refiere a que garantiza el derecho a la salud integral, que incluye el derecho a la actividad física y al deporte, como elementos fundamentales para el bienestar físico y mental. También incluyen a las personas con discapacidad. En el 181, de igual manera, este artículo señala que el Estado protegerá y promoverá y coordinará la cultura física, que comprende el deporte, la educación física y la recreación. ¿Sí? También está fomentando la participación de las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo se promueve el deporte adaptado? El Ministerio del Deporte, la Federación Ecuatoriana del Deporte Adaptado, por eventos deportivos, recreativos, inclusivos, como Juegos Nacionales Deportivos para personas con discapacidades. Capacitación y entrenamiento para entrenadores y deportistas. Infraestructura accesible adaptada para personas con discapacidad. ¿Sí? Sigamos. ¿Cómo se promueve el deporte adaptado? Educación y concientización es la clave. Hay que realizar en la educación física y deportiva programas de acompañamiento, programas de concientización, promoción, promover la concientización, ¿sí? A programas de adaptación dentro del currículum de educación física, ¿sí? Y dentro de las planificaciones deportivas. También con talleres y conferencias para sensibilizar a la ciudadanía del deporte adaptado. También se crea y distribuye material para promover el deporte adaptado. De esta manera están promoviendo el deporte adaptado a la sociedad. Artículos que regulan el control y supervisión de las actividades deportivas y el uso de recursos. El artículo 14 de funciones y atribuciones dentro de la ley del deporte nos dice en el literal C: supervisar y evaluar las organizaciones deportivas en el cumplimiento de esta ley y en el correcto uso y destino de los recursos públicos que reciben del Estado. ¿Sí? En el literal G nos dice: aprobar los proyectos o programas de las organizaciones deportivas contempladas en esta ley y que se financien los recursos públicos no contemplados en el plan operativo anual. Como en aquí gráficos tenemos la infraestructura en el deporte ecuatoriano, que no siempre es una misma, no hay siempre una igualdad, digamos, equidad en cuanto a fondos para la infraestructura en todas las provincias de nuestro país. En el artículo 19 nos dice informes de gestión. Las organizaciones deportivas que reciban recursos públicos tendrán la obligación de presentar toda información pertinente a su gestión financiera, técnica y administrativa al Ministerio Sectorial en el plazo que el reglamento determine. Bueno, en el artículo 20 del administrador financiero nos dice: en las organizaciones deportivas que reciban anualmente recursos públicos superiores del 0,00030 del presupuesto general del Estado, el directorio contratará obligatoriamente un administrador calificado. ¿Sí? Ahora, en el 23, artículo 23 de la autogestión y de destino de las rentas, nos dice que las organizaciones deportivas reguladas en esta ley podrán implementar mecanismos para la obtención de recursos propios, mismos que deberán ser obligatoriamente reinvertidos en el deporte. ¿Ya? Ahora, vamos a ver un análisis de los desafíos y oportunidades del deporte ecuatoriano. Veamos cuáles son los desafíos. Primero, pues la infraestructura deportiva, que es obsoleta en algunos casos, en algunas provincias o localidades, y que hay insuficiente, ¿sí?
como le digo en algunas provincias, ¿no? También la falta de financiamiento y recurso económico. No siempre hay el financiamiento adecuado para poder, digamos, apoyar, ya sea una federación o algún club deportivo, ¿sí? Por parte del organismo encargado. Baja participación de deportes recreativos y competitivos, debido a la mala infraestructura, ¿no? Falta de programas de formación y capacitación para entrenadores y deportistas. Corrupción y mala gestión en algunas federaciones deportivas. En esta parte de la corrupción, además de hincapié, ya que existe en todos los ámbitos sociales en nuestro país. Y el deporte no se escapa de esa corrupción de ciertos políticos. Veamos ahora las oportunidades que se han encontrado también en nuestro país. El crecimiento del interés en el deporte y la actividad física. En la sociedad ecuatoriana hay un crecimiento, sí, hay un interés en realizar deporte y actividad física, y es notable, se ha visto ese incremento. También el aumento de la participación femenina en el deporte, como es también en los torneos de fútbol, sí, y también otras disciplinas. El desarrollo de programas de deporte adaptado con personas con discapacidad, sí, sí hay desarrollos, sí se ha desarrollado programas para deportistas, sí, con alguna discapacidad, porque existe la inclusión que está dentro de la Constitución. Ya. Entonces también tenemos la creación de ligas y competencias profesionales que se han incrementado también. Y el incremento de patrocinio. Obviamente, si hay más ligas, más competencias, va a haber más patrocinio. En conclusión, la exploración del sistema deportivo ecuatoriano revela su complejidad y los retos que enfrenta, sin embargo, también muestra el potencial que tiene para contribuir al desarrollo social, ya que fomenta valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo, promueve la actividad física y previene enfermedades crónicas. Sin embargo, el sistema deportivo enfrenta desafíos, como decíamos anteriormente, ¿no? Que es insuficiente financiamiento, infraestructura obsoleta, falta de programas de formación en el deporte. Sí, pero para superar estos desafíos, para superarlos, es crucial aumentar la inversión pública y privada, ¿sí? Mejorar la gestión y la transparencia, fomentar la participación ciudadana a nivel de todo el país, más profesionales en el área de gestión deportiva que involucren o que se involucren en el medio deportivo.